Mientras el mundo dormía, una masa de hielo, polvo y misterio, conocida como el cometa 3I, Atlas, ha pasado a una distancia de 268 millones de kilómetros de la Tierra. Para muchos, es solo un evento astronómico más, pero para otros, es el epicentro de un debate que sacude los cimientos de la ciencia moderna y la fe. Hace instantes, este objeto cósmico, que ha sido motivo de fuerte debate y suspicacia en el mundo, acaba de pasar cerca de nuestro planeta para no volver jamás. Lo dramático de este encuentro no es solo su trayectoria hiperbólica hacia Júpiter, sino las teorías que han emergido de las sombras. Ex-trabajadores y científicos espaciales insisten en difundir la posibilidad de vida extraterrestre, negando la suficiencia de las escrituras. Algunos eruditos bíblicos advierten que nos enfrentamos a una táctica deliberada. Cuando ocurra el arrebatamiento bíblico, el mundo dirá que fueron extraterrestres y no la mano de Dios. Es sorprendente y doloroso ver cómo muchos están cayendo en estas especulaciones antinaturales y antibíblicas. Un objeto cósmico surcando los cielos, desafiando nuestras expectativas científicas, ha llevado a un científico de Harvard a plantear anomalías que sugieren algo más allá de lo natural. Se habla de evidencia angelical o de vida tecnológica alienígena. Pero, ¿qué revela esto realmente sobre la creación de Dios? En un mundo donde las especulaciones humanas abundan, el cometa 3I, Atlas, descubierto apenas el 1 de julio de 2025, se aleja ahora hacia la inmensidad, recordándonos la soberanía de Dios sobre el universo. Avi Loeb, científico de Harvard, ha descrito al 3I Atlas como el objeto más extraño que ha entrado en nuestro sistema solar, destacando 15 anomalías que desafían la lógica convencional. Se ha observado la producción de rayos X, algo que ocurre cuando el viento solar impacta una nube de gas. Pero el 3I, Atlas exhibe una anticola, un chorro de gas dirigido hacia el Sol, opuesto a lo que la física cometaria estándar dictaría. Su núcleo rota con un eje alineado hacia el Sol, con una precisión tal que la probabilidad de que sea un evento aleatorio es de solo el 0,5%. Como el cañón de un arma, una configuración que no se explica fácilmente con simples depósitos de hielo superficial, dice este científico. A esto se suma que la trayectoria del cometa se alinea con el plano de los planetas con una probabilidad de 1 en 500. La longitud de su anticola alcanza 1.000.000 de kilómetros, 10 veces más larga que su ancho, algo nunca antes visto a esta escala. Incluso la nave Europa Clipper ha capturado imágenes ultravioleta de estos chorros mientras se dirige a Júpiter. Ante tales misterios, el mundo se apresura a buscar respuestas en lo desconocido, en civilizaciones distantes fuera del orden bíblico. Sin embargo, la Biblia no autoriza tales interpretaciones alegóricas. Debemos ver aquí la providencia general de Dios, quien sostiene el universo por su palabra de poder. Las anomalías ilustran la complejidad de la obra divina, no la presencia de hombrecitos verdes o naves espaciales. Sin embargo, otros científicos de la NASA han sido claros y han destruido esas posturas fantasiosas y declararon: el 3I, Atlas es un cuerpo helado, compuesto de polvo y roca, que al interactuar con la radiación solar desarrolla su cola visible. Es un visitante interestelar, sí, pero no implica nada sobrenatural fuera del diseño del Creador. El mundo, en su rebelión constante contra el Altísimo, promueve teorías que niegan la autoridad de la Escritura. Como advierte el pastor John MacArthur, la Biblia no es un libro que contiene la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Esta suficiencia nos protege de las especulaciones sobre el arrebatamiento descrito en 1 de Tesalonicenses 4:16 hasta 17. No fueron alienígenas, no será una abducción tecnológica, será la intervención directa del Rey de Reyes. Romanos 1:20 nos sentencia. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El hombre natural busca un rompecabezas que desentrañar sin Dios, pero Job 38 nos humilla.
¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. En medio de este torbellino de noticias y anomalías cósmicas, debemos volver nuestra mirada al texto sagrado, pues Dios no ha guardado silencio. Como enseñaba el puritano Thomas Watson, Dios es un motor que se mueve a sí mismo. Él es la primera causa de todas las cosas, no teniendo Él mismo ninguna causa. Esta es la base de nuestra teología ante el cosmos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Este es el corazón de nuestra fe. Dios no es un ídolo mudo. Dios habló. Lo que lo distingue de todos los ídolos vacíos de este mundo, que no pueden hablar porque no existen. No tenemos un Dios distante o impersonal. Él tuvo que hablar o nunca lo conoceríamos. A través de la razón humana y la observación de este cometa, podemos comprender algo de su poder e inteligencia, de la asombrosa belleza y orden del universo, así como podemos concluir la destreza de un artista al ver su pintura. Pero la única manera de conocerlo realmente es si Él habla. El hombre natural no entiende las cosas de Dios. Solo cuando Dios habla en su libro, las sombras se disipan. Hace milenios, Dios habló a los padres por medio de los profetas en muchas porciones y de muchas maneras. En el griego original, el autor de Hebreos utiliza un juego de palabras fascinante, polumeros y polutropos. Dios habló en muchas secciones, en 39 libros del Antiguo Testamento, a través de visiones, sueños, tipos y símbolos. Fue una revelación progresiva, no del error a la verdad, sino de lo incompleto a lo completo. Desde Génesis 3:15, donde se nos promete la simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente, hasta las profecías de Malaquías, todo el Antiguo Testamento era una acumulación de verdad que preparaba el camino para el Mesías. Los profetas, inspirados por el Espíritu Santo, escribieron lo que Dios quiso que se escribiera, exponiendo la naturaleza del hombre, el problema del pecado y la promesa del Redentor. Pero ahora, en estos últimos días, que es el tiempo mesiánico inaugurado con la primera venida, Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. Ya no son fragmentos dispersos a lo largo de siglos. Ahora es la revelación completa en una sola persona. Ningún profeta comprendió jamás toda la verdad. Solo Jesús es la verdad. Si los profetas fueron fragmentos de luz, Cristo es el sol en su plenitud. Como dijo Juan Calvino, toda la sabiduría que necesitamos se encuentra en el conocimiento de Dios y de nosotros mismos, y ese conocimiento brilla perfectamente en el rostro de Jesucristo. Él es la revelación viva y definitiva. Todo el Nuevo Testamento, desde los Evangelios hasta el Apocalipsis, trata sobre Él. Para entender la magnitud de quién es este Cristo que sostiene el universo y que es superior a cualquier maravilla cósmica como el 3i, Atlas, debemos contemplar las 7 excelencias de su persona que el Espíritu Santo nos presenta. Primero, Él es el heredero de todo. Dios ha diseñado toda la creación para que, al final, sea entregada como un regalo de amor a su Hijo. Aunque nació en un establo, Cristo heredará cada átomo del universo. Toda rodilla se doblará, voluntaria o involuntariamente, ante aquel que se empobreció para que nosotros fuéramos enriquecidos. Segundo, Él es el creador de todo. Por Él fueron hechas todas las cosas. Es aquí donde la fe choca frontalmente con la insensatez de la evolución. Detesto la evolución no solo por su falta de lógica, sino porque roba la gloria del Creador. Pensar que el corazón humano, que late 800 millones de veces en una vida, o que el cerebro, capaz de almacenar los recuerdos de toda una existencia, surgieron de un fango primigenio es una ceguera espiritual. Cristo creó las aionas, las eras, el tiempo, el espacio y la materia. Él es la fuente de todo. Tercero, Él es el resplandor de su gloria. La palabra griega apaugasma describe el brillo o la luz radiante que emana de una fuente. Cristo es Dios brillando.
Así como no podemos ver el sol directamente, sino solo la luz que emana de sus explosiones ardientes, vemos la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Él manifiesta los atributos de Dios, porque es de la misma naturaleza que el Padre. Sin Él, el sol espiritual se apaga, y el hombre camina en tinieblas absolutas. Cuarto, Él es la representación exacta de su naturaleza. Aquí pasamos del resplandor a la esencia. Él es el eikon, la imagen exacta, la sustancia misma de Dios. No es un boceto ni una sombra. Es Dios mismo manifestado en carne. El lenguaje humano se ve forzado al límite para intentar expresar que en ese bebé de Belén residía la plenitud de la deidad. Quinto, Él es el gobernante de todo. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. El universo no se mantiene unido por leyes impersonales que surgieron de la nada. Colosenses 1:17 nos dice que en Él todas las cosas subsisten. Cristo es el principio de cohesión. Albert Einstein murió desilusionado, porque no pudo identificar la fuerza que mantenía unido el tejido atómico de la vida. Esa fuerza es el poder invisible del Hijo de Dios. Si la rotación de la Tierra se ralentizara, si el eje no estuviera inclinado 23 grados, si la Luna estuviera más cerca, la vida desaparecería en un instante bajo el fuego o el hielo. ¿Quién mantiene este delicado equilibrio? El universo entero pende del brazo de Jesucristo. Él sostiene todo con su palabra. Ahora, este deber de Jesucristo es fascinante. Él no solo creó las cosas, no solo algún día las heredará, sino que las mantiene unidas mientras tanto. La palabra sostener significa apoyar, mantener, y es una acción continua en tiempo presente. Todo en el universo es sostenido ahora mismo por Jesucristo, incluso este cometa. Y saben, es interesante, porque basamos toda nuestra vida en la continuidad o constancia de las leyes, ¿verdad? Cuando ocurre algo como un terremoto y simplemente altera un poco las cosas, se genera una situación de pánico. ¿Se imaginan qué pasaría si Jesucristo cediera su poder sustentador a las leyes de la Tierra y el universo, y todo perdiera su órbita y todo fuera alterado? Desapareceríamos. Si simplemente dejara de mantener la ley de la gravedad donde está, tendríamos problemas. Las cosas no suceden en nuestro universo por accidente. No sucedieron así al principio, no van a suceder así al final, y no sucederán así en el medio. Jesucristo sostiene el universo. Él es el principio de cohesión. No es como decían los deístas. No es un relojero que fabrica un reloj, lo vende y nunca lo vuelve a ver. La razón por la que el universo es un cosmos, una unidad ordenada y confiable, en lugar de un caos errático e impredecible, es porque Jesucristo lo sostiene. Y los científicos que creen descubrir grandes y fantásticas verdades no hacen más que descubrir las leyes que Jesucristo usa para controlar el mundo, cada vez que descubren un principio científico. Ningún científico, ni matemático, ningún astrónomo, ni físico nuclear podría hacer nada sin el poder sustentador de Jesucristo. Si las leyes de la ciencia variaran, tendríamos un desastre increíble. No podríamos existir. No podrías permanecer en la Tierra. Nos caeríamos periódicamente. Nos ahogaríamos en el océano periódicamente. El universo entero pende del brazo de Jesús. Su sabiduría inescrutable y su poder ilimitado se manifiestan al gobernar el universo, y lo hace por la palabra de su poder, sin esfuerzo. La clave de la creación está en Génesis. 2 palabras. Dios dijo. A lo largo de Génesis, Dios dijo, y así fue, y sucedió. Consideremos, por ejemplo, si la rotación de la Tierra se ralentizara un poco. Nos congelaríamos y quemaríamos alternativamente. El Sol tiene una temperatura superficial de 12.000 grados Fahrenheit. Si estuviera más cerca o más lejos, finalmente nos congelaríamos o quemaríamos. Nuestro globo terráqueo está inclinado exactamente 23 grados, lo que nos permite tener 4 estaciones. Si no estuviera inclinado así, los vapores del océano se moverían de norte a sur, formando enormes continentes de hielo.
Si la luna no se mantuviera a la misma distancia de la Tierra, la marea oceánica inundaría la Tierra por completo. Si el lecho oceánico simplemente se deslizara unos pocos pies más profundo de lo que es, el dióxido de carbono y el oxígeno de la atmósfera terrestre serían absorbidos por completo, y no podría existir vida vegetal en la Tierra. ¿Quién sostiene todo en este fantástico y delicado equilibrio? Les diré quién. Jesucristo, quien supervisa y sostiene los movimientos y desarrollos del universo. Cristo, el poder supremo, lo sostiene todo. Cuando pienso en Filipenses 1:6, la tremenda promesa de que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cuando Cristo comienza una obra en su corazón, no solo la empieza y la termina, sino que la mantiene hasta el final. Por eso Judas se emocionó tanto sin duda cuando dijo esto: y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. ¿Quién es? Al único y sabio Dios, nuestro Salvador. Él sostiene tu vida en Cristo a lo largo de todo el camino. Él te sostiene, y una vida que no está sostenida por Cristo es un caos. La sexta gloria excelente, su sacrificio. Versículo 3. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Él, solo por sí mismo, limpió nuestros pecados. La Biblia dice: la paga del pecado es muerte. Jesucristo entonces fue a la cruz, murió nuestra muerte, y en consecuencia se encargó de la pena, lo cual nos libera. Si aceptamos y creemos, nos libera de la pena del pecado. Y lo hizo por sí mismo. Y si fue una obra maravillosa cuando creó el mundo, es una obra maravillosa cuando sostiene el mundo. Pero una obra mayor que crear el mundo y sostenerlo es la obra de purificar los pecados de los hombres. Como enseñaba el puritano John Owen, ningún hombre verá jamás la gloria de Cristo por la vista en el más allá, si no la contempla en alguna medida por la fe aquí en este mundo. Este es el Cristo que es infinitamente superior a cualquier fenómeno astronómico. El paso del cometa 3i, Atlas, por nuestro cielo, no es un mero espectáculo para la curiosidad humana. Es una oportunidad para proclamar la gloria de Dios y un llamado urgente al arrepentimiento. No nos dejemos seducir por teorías conspirativas o mitos modernos sobre alienígenas que buscan distorsionar la realidad con propósitos satánicos. Aferrémonos a la sola Escritura. La creación declara su majestad, pero su palabra revela su salvación. Que este evento cósmico nos impulse a buscar a Cristo, el Señor de los cielos y de la tierra. Dios ha hablado. Su voz resuena más fuerte que el estrépito de las estrellas. Él es el resplandor de la gloria del Padre y la imagen misma de su naturaleza. Él sustenta todas las cosas y ha efectuado la purificación de nuestros pecados. No hay refugio fuera de Él, y no hay misterio en el universo que no esté bajo sus pies, quien ahora reina soberano sobre cada cometa, cada galaxia y cada corazón humano. Contemplen al Cristo de la gloria. Él es el sol de justicia que nace con sanidad en sus alas. Mientras el mundo se pierde en especulaciones vacías, nosotros descansamos en la certeza de que nuestro Redentor vive y que algún día este universo material será restaurado bajo su dominio perfecto. El tiempo se agota, las eras se cumplen y el Rey está a las puertas. Que cada anomalía en el cielo nos recuerde que no somos un accidente cósmico, sino criaturas diseñadas para la gloria de aquel que llamó a las estrellas por su nombre y que hoy nos llama al arrepentimiento y a la vida eterna. Mientras el 3i Atlas desaparece de la vista de nuestros telescopios, que la luz de Cristo brille con más fuerza en nuestras almas. Él es el heredero, el creador, el resplandor, la imagen, el sustentador, el salvador y el Señor. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos, en la tierra y en las alturas más remotas del firmamento que su propia mano desplegó. La historia del universo no la escriben los científicos de la NASA ni los teóricos de la conspiración. La historia es su historia, y el final ya ha sido decretado para la exaltación de su santo nombre.
Amén.